El día de hoy les vamos a explicar la formulación para acetilsalicilato de lisina más metoclopramida, un polvo para uso oral que le fue asignado al grupo 4. Para nuestra formulación se requieren de dos principios activos. El primero es el acetilsalicilato de lisina, el cual es un ingrediente activo conocido por Aspegic. Esta molécula hace parte de los salicilatos, incluida la aspirina, el cual es uno de los fármacos más utilizados en el mundo. El Aspegic es un derivado acetilo del ácido salicílico, que es una sustancia blanca, cristalina y débilmente ácida. Por último, el ácido acetilsalicílico es estable en aire seco, pero se hidroliza en contacto con la humedad a ácido acético y salicílico. En cuanto a la metoclopramida, esta es una benzamida sustituida y un derivado del ácido paraminobenzoico que está relacionado estructuralmente con la procainamida y posee efectos gastroprocinéticos y antieméticos. Con respecto a la estabilidad del principio activo, se puede evidenciar que en la estructura química del acetilsalicilato de lisina hay un grupo que puede sufrir hidrólisis, que es el éster carbonilo. La pérdida de este grupo y la adición de un átomo de hidrógeno dan como resultado esta molécula, que es el ácido salicílico que se ve en la parte de abajo. Cabe resaltar que el acetilsalicilato de lisina es inestable en medio básico y la reacción de hidrólisis catalizada por el grupo hidroxilo es predominante para una acidez conocida, un pH de 10. Bueno, posteriormente tenemos la estabilidad de la metoclopramida, entonces como podemos observar en la estructura, esta cuenta con un grupo amida, estos grupos amida pues son muy susceptibles a la hidrólisis. Por otro lado, como podemos observar en la estructura, pues esta va a contar con un ciclo que tiene unos dobles enlaces. Esto pues va a ser susceptible a la fotodegradación y cuando sucede esto, pues se va a desprender el cloro ya que es un buen grupo saliente. Además, pues tenemos el pKa que tiene un valor de 9.27, lo que quiere decir que a pHs ácidos pues esta estructura se va a encontrar ionizada por los hidrógenos. Ahora vamos a hablar sobre las propiedades físico-químicas de los componentes de la formulación. Tenemos el acetilsalicilato de lisina y la metoclopramida, que son pues, los principios activos de la formulación. Después tenemos la glicina, que su función es mejorar la solubilidad del fármaco. También tenemos el aspartame, que su función principal es ser el edulcorante. Y por último tenemos el dióxido de silicio, que no estaba dentro de las referencias de la bibliografía encontrada, sino que principalmente se lo adicionamos a la formulación porque su función como deslizante y protector de humedad puede ayudar a mejorar la estabilidad del fármaco, ya que tenemos uno de los principios activos que es inestable en presencia de humedad. Para el proceso de manufactura tenemos en primer lugar la fórmula cual y cuantitativa para un sobre que en total debe pesar 1860 miligramos a 1.86 gramos. En primer lugar y en mayor cantidad tenemos el principio activo acetilsalicilato de lisina en una cantidad de 1620 miligramos a un porcentaje de 87,09% en la formulación. Luego la metoclopramida en 10,54 miligramos o 0,57%. La glicina en 175,8 gramos a 9.45%, el dióxido de silicio a 9,3 miligramos con un 0,5%, el aspartame 20 miligramos, un porcentaje de 1,08% y el sabor a limón un 24,4 gramos a 1.31%. Para la fórmula cual y cuantitativa para 500 gramos tenemos que en mayor cantidad va a estar el principio activo a 435,45 gramos y los porcentajes todos se conservan iguales. La metoclopramida a 2,85 gramos, la glicina a 47,25 gramos, el dióxido de silicio a 2,5 gramos, el aspartame a 5,4 gramos, el sabor a limón a 6,55 para un total de 500 gramos. Para la fórmula cual y cuantitativa de 1 kilogramo, simplemente estos valores se duplican y en los porcentajes se mantienen. Continuando ya con el proceso de manufactura a escala para 500 gramos, tenemos este paso a paso que comienza con el pesaje de las materias primas de acuerdo a las cantidades ya establecidas en la tabla, con una precaución de la elevación de polvos con la adecuada protección del personal y también con extractores de polvo en el lugar del pesaje. Continuaríamos tamizando en un tamiz con vibrador con una malla de número 80 para todos los polvos por separado y haríamos un proceso de mezclas geométricas para mezclar en un mezclador de doble cono de marca Genco con capacidad de 5 litros. Las mezclas geométricas se dan de la siguiente manera. Pesaríamos 2.5 gramos de acetilsalicilato de lisina, de metoclopramida, de glicina, dióxido de silicio, aspartame y sabor a limón. Para así agotar las cantidades de dióxido de silicio, continuaríamos pesando 0,35 gramos de todos los principios activos, menos del dióxido de silicio que ya se agotó, para así agotar la metoclopramida. Continuaríamos pesando 2,55 gramos de los demás compuestos para así agotar el aspartame
Continuaríamos pesando 3,65 gramos de acetilsalicilato de lisina, de glicina y de sabor a limón para así agotar las cantidades de sabor a limón. Finalmente pesaríamos 41,85 gramos de las materias restantes, que son acetilsalicilato de lisina y de glicina, y finalmente con todo lo que haya quedado de acetilsalicilato, que deben ser 384,15 gramos, y entendiendo que entre cada uno de estos pasos se debe hacer un proceso de mezcla. Esto finalmente lo vamos a extraer del mezclador de doble cono en una bandeja, lo taparíamos con papel film y lo llevaríamos a un envasador horizontal de sachet, que sería una sachetera de 2 pistas de Universal Pack Group, y lo envasaríamos en 1,86 gramos o 1860 miligramos en cada sobre, para un total de 268. Continuaríamos en el proceso de manufactura para 1 kilogramo, que como entendemos simplemente es duplicar las cantidades mencionadas anteriormente, y terminaríamos envasando un total de 536 sobres en la misma sachetera. Bueno, finalmente para el diseño de la planta de producción tenemos en primera instancia tres flechas que nos van a indicar: la roja, el flujo del personal; la amarilla, el flujo de material; y la verde, el flujo del aire. Entonces, en relación al flujo de material, tenemos que este flujo comienza cuando se da el ingreso de las materias primas, lo que se observa en la parte inferior derecha. Una vez ya llegan las materias primas, se ingresan al área de muestreo, donde se van a determinar si la materia prima continúa el proceso o si pasa al área de cuarentena. Y ya aquí se va a decidir si se acepta o se rechaza la materia prima. Luego se debe verificar a proceder las materias primas al almacén de materiales. Aquí deben existir esas condiciones que permitan mantener la estabilidad de las materias primas, como la humedad, la temperatura, entre otras. Aquí también las materias primas se organizan en orden alfabético, y ya debido a que existen materias primas que son fotosensibles, como la metoclopramida, es necesario almacenarlas en bolsas negras que conserven la materia prima y la alejen de la luz. Ya posteriormente, cuando la materia prima ya pasa a la parte de producción, esta está constituida por la primera área, que es el área de pesaje de las materias primas. Aquí vamos a estar con equipos como las balanzas. En el segundo área tenemos el tamizado, el cual va a constar por diferentes equipos como las mallas, las cuales vamos a utilizar para obtener un tamaño de partícula deseado de las materias primas. Luego tenemos la tercera área, que es el área del mezclado. Para este ejemplo en particular se va a utilizar el mezclador de caída libre de doble cono, en el cual se van a realizar las mezclas geométricas, que son utilizadas principalmente para la producción de medicamentos en polvos. Ya luego tenemos el área de lubricación, en el cual se van a utilizar diferentes excipientes que van a ayudar a lubricar finalmente los polvos para su correcto mezclado. Y finalmente, la caracterización de los polvos. Ya para llevar a cabo la caracterización se deben contar con equipos como medidor de ángulo de reposo, velocidad de flujo, se deben hacer mediciones de índice de Hausner, índice de Carr, distribución de tamaño de partícula, a través de un tamizador sónico. Ya cuando finaliza el proceso, fuera del área de producción se va a encontrar el área de lavado de los equipos. Finalmente, una vez ya finalizada esta etapa, entonces se va a proceder al área de empaque de las materias primas en sobres hechos de complejo de papel polietileno aluminio como empaque primario, y como empaque secundario se van a empaquetar en cajas que se van a distribuir de 10 a 20 sobres por caja. Ya una vez se tenga el producto, se pasa al almacén de producto terminado. Aquí nuevamente se deben controlar las condiciones ambientales mencionadas anteriormente, y posteriormente el producto se prepara para el despacho por la salida del producto terminado para la posterior comercialización. Bueno, entonces posteriormente en la parte inferior vamos a tener la entrada del personal. Entonces, una vez ingresan a la planta, pues deben dejar sus pertenencias en los lockers y posteriormente van a pasar al vestier. Entonces, en el vestier pues van a contar con la vestimenta y la dotación necesaria para poder pasar al área de producción. Una vez se encuentren en el área de producción, pues pueden moverse entre las diferentes subáreas, como tenemos la de pesaje, tamizado, mezclado, lubricación y la caracterización del polvo, y también pues en el lavado de equipos. Y pues cabe resaltar que también el flujo de personal se puede mover en el almacén de materiales para recoger la materia prima cuando ya se vaya a hacer el proceso. Finalmente, cuando ya el proceso de producción pues se haya terminado, el personal se va a dirigir a la esclusa de salida. Entonces, la esclusa de salida pues se van a dirigir al pasillo, y posteriormente pues al vestido para cambiarse su vestimenta que tienen en un inicio, y finalmente los lockers para coger digamos su pertenencia y posteriormente salir.
Ya en cuanto a las presiones, en las presiones del personal se decidió utilizar un tipo cascada, ya que un área más protegida y un área menos protegida. El área más protegida es el pasillo que está junto antes del área de producción, y el área menos protegida sería la zona de los lockers. Para las presiones del área de producción, el flujo de aire va desde el pasillo hacia las subáreas. Esta se hizo de esta forma debido a que como estamos trabajando con polvos, no queremos que la zona de producción de los polvos contaminen las áreas externas, y esas presiones menores en comparación a la presión del pasillo de producción, con eso se puede asegurar que no salga nada de contaminación de las áreas de producción hacia las zonas externas del pasillo. También tenemos que tener en cuenta la calidad del aire del pasillo de producción. Entonces tenemos que para la acetilsalicilato de lisina tenemos un diámetro promedio de 80 micrones y para metoclopramida tenemos un diámetro promedio de 100 micrones. Entonces la calidad del aire de ese pasillo de producción debe tener un sistema de filtrado que retenga partículas menores a 80 micrones. Bueno, entonces posteriormente, como podemos observar en el plano, el pasillo de producción cuenta con 3 más, posteriormente el siguiente pasillo cuenta con 2 y en la zona de empaque cuenta con 1. Entonces lo que estamos haciendo pues es, digamos, unas presiones tipo cascada, debido a que las presiones de 3 pues son para las zonas más protegidas, mientras que la presión de 1, que es la zona de empaque, pues va a ser para las zonas menos protegidas. La caracterizamos como una zona menos protegida debido a que las áreas aledañas de empaque pues van a ser pertenecientes a las zonas grises. Entonces queríamos como resaltar cuáles son pues las zonas grises de nuestro plano, como lo tenemos en el laboratorio de control de calidad, las zonas comunes, las oficinas de producción, las oficinas, también la salida de producto terminado, y por ende, como estas zonas van a ser zona gris, pues no es necesario realizar presiones entre ellas.